de luz. Siempre estamos hablando de luz, porque es la materia prima sobre la cual se construye la fotografía, el escribir con luz. Y hablaremos de algunos fotógrafos que son muy ejemplares en ese uso de la luz. Ven también que tengo aquí arriba de la mesa algunos libros. Es muy importante el tener una biblioteca, ir comprando libros de fotografía, ¿no? Así se refina el ojo, el sentido de la composición, la estética. Y hay que conocer los autores, si no, ¿cómo? ¿Cómo puedes elaborar y refinar tu visión si no tienes en tu cabeza conocimiento de los fotógrafos que han existido antes? Nosotros tenemos una biblioteca de 1.600 libros. ¿Por qué las universidades no tienen esa biblioteca? Nunca lo he entendido. Y hablando de luz, el fotógrafo estadounidense Eugene Smith, que fundamentalmente es un fotógrafo de los finales de los años 30, 40, y su época más importante en realidad es en 1950. La década del 50-60 es una época muy importante en su vida. Él empieza muy joven a trabajar en publicaciones y llega también muy joven a ser parte de lo que era en esa época la prestigiosa revista Life. Pero él tiene un sentido ético y estético sobre su trabajo que no acepta medias tintas. Entonces, para él la luz es básica. Por lo tanto, la copia, la calidad de la ampliación, aunque vaya a ser reproducida en un diario, en una revista, tiene que ser impecable. Y se cuenta que a veces pasaba una semana en el laboratorio, cosa que para ustedes seguramente es un terreno desconocido, trabajando y haciendo una ampliación en estos reveladores, en esta magia química, una semana para llegar a tener una foto. Entonces se ponían furiosos los redactores jefes, peleaban, lo despedían, pero al poco tiempo lo tenían que volver a contratar por la calidad de su trabajo. Él también desarrolló la idea del reportaje fotográfico como si fuese un documental hecho en fotografía, una historia, un relato, en varias páginas, ¿no? Que tenía un eje climático. El más emblemático de todos ellos lo hizo en 1951, apareció en abril de 1951 en la revista Life, que era Un pueblo español, donde muestra un pequeño pueblo que se llama La Deleitosa, a una distancia intermedia entre Madrid y Extremadura, y que muestra el año 50-51 la pobreza en que vivían esa gente bajo la dictadura de Franco. Y esas copias son únicas. Tanto es así que antes de morir él vendió todo su archivo fotográfico, sus copias, sus negativos, a una universidad, con la condición de que esos negativos no los tocara nadie. Solo él podía hacer una ampliación de esos negativos. Solo él sabía cómo era la copia que resultaba. Algunos dicen que el negativo, les vamos a mostrar algunos, porque seguramente para ustedes es un poco abstracto hablar del negativo fotográfico. El negativo, que es lo que aparece aquí en la cámara, ¿no?
es como para el músico la partitura fotográfica. Y que ahí en ese negativo están indicadas todas las posibilidades que después, cuando tú entras al laboratorio y haces la copia en papel, aparecen. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que se hace en la impresora digital. Estamos hablando de galaxias totalmente distintas. Entonces, que esa copia es la interpretación, la ejecución, es como si fuera la partitura de una sinfonía, y lo otro es cómo se ejecuta. Y Smith, hay algunas fotos en que el trabajo de la luz, por ejemplo, esta que vamos a ver, que es de Minamata, un pequeño pueblo, una pequeña caleta de pescadores, que él fotografía cuando todavía no estaba de moda, ¿no?, a comienzos de los 70, hablar de contaminación. Y era una caleta que él recibía todos los desechos de una gran industria cercana, y los peces estaban contaminados y ellos no podían ni vender ni comer eso, y los hijos que se habían alimentado de esos peces estaban deformes, ¿no? Entonces, esta otra, que esa de Minamata, es la que hace para terminar el relato, ¿no? Y le habla a la madre y le dice: quiero hacer una foto que refleje el amor con que usted cuida a su hija. Y ella le dice: justamente ahora la iba a bañar. Y entra en esta humilde morada de pescador, donde hay una bañera grande, casi una piscina, costumbre japonesa. Se mete ella, y toma a la hija en los brazos. Y hay una pequeña luz de una ventana diminuta que entra e ilumina, y esa luz es todo en esa fotografía. Smith dice simplemente: descubrí que era muy difícil fotografiar a través de mis lágrimas. El otro fotógrafo que vamos a hablar de luz es un poco anterior, es un checo, Sudek, Joseph Sudek. Y aquí estaba viendo este hermoso libro, que es el catálogo de una exposición que se hizo hace unos pocos años en Francia, ¿no? Y Sudek es un hombre que nace en 1896 y que vive 80 años. Pero en la Primera Guerra Mundial, donde él le toca combatir, pierde un brazo. Imagínense lo que es luego, con los medios que él tenía. Era una cámara grande, más grande que esta, con un trípode enorme, placas de vidrio a veces, y se desplazaba y sacaba fotos, primero por toda la ciudad. Y el lenguaje que él buscaba primero, fundamentalmente, era la luz, ¿no? Todas las fotos que nosotros vemos aquí tienen que ver con la luz, ¿no? La atmósfera de luz. Hay otros fotógrafos checos que también trabajan con eso. Parece que es muy importante. Yo he estado en Checoslovaquia, pero quizás por la estación no me alcancé a dar cuenta de la importancia que de especial tiene para los fotógrafos checos la luz. Entonces, después, en la Segunda Guerra Mundial, en 1940, cuando Checoslovaquia es ocupada por los nazis, él no puede desplazarse, lo encuentran que es un elemento peligroso. A veces las dictaduras con la cultura toman esa actitud. Y él se encierra en su casa a trabajar y saca fotos
a través de su ventana. Y hace toda una serie encerrado en su casa, ejercicio que ustedes también pueden hacer en esta época que estamos nosotros, encerrados, adentro, encerrados, y el mundo a través de su ventana, ¿no? Y hace una serie de fotos impresionantes, notables, que vamos a ver algunas. Era un hombre hermético, solo, prácticamente no tenía amigos, y cuando, después de que muere, el Estado checo comisiona a una profesora de arte para que ordene esta casa donde vivía Sudek, donde había todo tipo de cosas, desde cosas muy importantes, valiosas, negativas, fotografías, hasta basura, ¿no? Era todo junto, y se demoró 2 años ella en poder clasificar y ordenar. Sudek es un fotógrafo que el trabajo de la luz es muy importante, y con los por ejemplo, las construcciones, él fotografía, no sé si era un hombre religioso, pero simplemente él fotografía mucho los interiores de las iglesias, por estas grandes construcciones, cómo entra la luz, cómo transforma los bosques, los árboles, cómo todo es transformado. Y hay una serie muy impresionante que hace de Praga panorámica, con una cámara panorámica, ¿no? Es un fotógrafo que hay que conocer muy bien, porque marca el trabajo de otros fotógrafos que van a venir después. Y en Estados Unidos hay un fotógrafo que no es muy conocido, Mitchell, Ralph Eugene Mitchell, que no era lo que se llama un fotógrafo profesional. Era un señor que tenía una óptica en una ciudad media de Estados Unidos y que solo podía sacar, como otros fotógrafos, fotos para él el fin de semana. Era un fotógrafo dominguero. Pero él sabía que él estaba haciendo un trabajo importante. Es un autodidacta y sale a recorrer con su mujer y sus hijos unas casas abandonadas que hay cerca de donde ellos viven. Porque él viene de eso, tiene eso en la cabeza. Su padre compraba algunas casas abandonadas y las arreglaba y después las vendía. Entonces va a estas casas abandonadas que las utiliza como decorado. Es un decorado, y donde entra una luz misteriosa, donde tú miras las fotos y te da la impresión de que hay un rincón que está oscuro, que está negro. Pero es el mismo efecto cuando tú entras a una habitación oscura, que al principio ves poco, y luego cuando tu ojo se empieza a acostumbrar, empiezas a descubrir y a ver que eso no es negro, que hay un detalle, que hay una persona, que hay información. Y todo eso crea atmósfera. Porque con la luz tú puedes hacer 2 cosas. Puedes simplemente alumbrar, hacer que las cosas se vean, o que un espacio se vea. O puedes iluminar, crear atmósfera con la luz, crear este volumen, crear el claroscuro. No todo está iluminado. No todo se ve igual de parejo. Cuando tú entras a una habitación hay cosas que ves bien y otras que ves cosas que ves
a medias y que empiezas a redescubrir, ¿no? Entonces, Midjar trabaja con una única cámara, con una cámara de buena calidad, de medio formato, pone su cámara e intervienen en la fotografía su mujer y sus hijos. En unas fotos que tú no sabes exactamente qué es lo que pasa, en que hay mucho misterio, ¿no? A ratos parece una película de terror o de misterio, ¿no? Y después de muerto se hizo este libro muy hermoso, ¿no? Que lo hizo una editorial alemana, quizás la editorial más importante en libros de fotografía, Steidu, ¿no? Y muchas veces me he preguntado, a ver, ¿qué salvaría yo de mi biblioteca? Cuando yo me fui obligado en 1973, me llevé 2 libros de la biblioteca que tenía, que era menor en esa época. Me llevé un libro de Cartier-Bresson, que todavía tengo, que está ya todo desarmado, y un libro de técnica de una universidad inglesa. Y si tuviera que salvar 2 libros ahora, uno de ellos, indudablemente, sería Midjar. ¿Por qué? Porque es tal el misterio que hay en sus imágenes que yo no termino de leerlas, ¿no? Cómo compone el cuadrado, cómo ordena, el cuadrado es difícil de componer, cómo ordena los elementos y cómo aparecen estas historias que yo no sé exactamente qué significan, qué es lo que me está queriendo transmitir, que es un elemento importante en la fotografía. La fotografía no te puede decir todo, explicar todo. Tiene que dejar un espacio muy importante a tu interpretación personal. Es como la poesía. La fotografía, al lenguaje que más se acerca, es la poesía. La poesía te dice a medias algo y a veces un día no te dice nada y a veces un año después te acuerdas, agarras el libro, lo lees y ese día, ese poema o ese par de líneas de ese poema, ¡pum!, te abren un mundo. La música también es parecido a eso. Pueden pasar años que de repente una sinfonía no te dice nada y un día hay algo, se produce. Pero es en el mundo que está de las sensaciones. La fotografía no habla de la lógica, no habla de argumentos, no habla de historias, ¿no? La fotografía es un lenguaje de las emociones. Por lo tanto, es totalmente personal. Lo que a mí me puede decir esta fotografía, a lo mejor no era lo que quería Midjar, el fotógrafo, o a lo mejor otra persona que lo ve después pasa de largo, no le dice nada, o se paran en otra fotografía que no les había llamado la atención para nada, ¿no? Esa es la riqueza también del lenguaje fotográfico, porque tú fotografías, ya lo he dicho otras veces, fotografías con tu memoria, con tu emoción. Tú no sabes en un momento determinado por qué tienes el impulso de apretar el disparador y sacar las fotos. Y yo guardo los negativos a veces durante años, y a veces durante años no hago las ampliaciones porque no sé, todavía no está preparada para ser vista esa fotografía, ¿no? Midjar es un fotógrafo que murió relativamente joven, no muy conocido, porque no está en el mundo y en el circuito de las grandes ciudades y de las grandes galerías comerciales que manejan la parte comercio de la fotografía. Muchas veces los que aparecen como fotógrafos tan importantes, la verdad es que a mi juicio no lo son. Eso es una especulación económica y financiera impulsada fundamentalmente por ciertas galerías, ¿no?
yo vi una exposición de esto, la vimos con Fernanda en París y realmente era muy emocionante, ¿no? Y luego un amigo mío que murió hace unos años, un fotógrafo argentino, Humberto Rivas, pero que vivió casi, bueno, toda su vida importante de creación de fotografía en Barcelona. Nosotros coincidimos en Barcelona, yo llegué el año 75, él llegó más o menos en esa misma época, se había ido de Buenos Aires porque se sentía en peligro, y había sido primero pintor, había hecho películas y ya tenía un trabajo fotográfico. Cuando llegó a Barcelona, fundamentalmente él hacía retratos desnudos y tuvo un reconocimiento muy temprano en el mundo cultural de Barcelona. Hicimos clases en el mismo lugar y luego él empezó a ir hacia otro tipo de fotografía. Empezó a ir a una fotografía en que ya no habían seres humanos, fue abandonando el retrato, ¿no? Abandonó el desnudo. Lugares vacíos, exteriores de casa, todo con una luz crepuscular, una luz de repente que tú dices, aquí es inexistente, aquí no hay luz. Y un ayudante de Humberto decía que lo terrible de Humberto era que salían, buscaba un lugar o había visto, conocía un lugar, instalaba la cámara, hacía el encuadre y esperaba. A veces esperaba horas, y no decía nada. Y él sacaba la foto como algunas que vamos a ver, cuando cualquier persona habría dicho, pero ahora no hay luz, hay que guardar la cámara, se acabó el día, vámonos, ¿no? Entonces, en ese momento, él sacaba la fotografía. Estas fotografías crepusculares, de fin de día, son también fotografías de fin de una vida, porque Humberto, los últimos años de su vida, desarrolló una enfermedad que ya no tenía memoria, no reconocía, su carácter empezó a ser depresivo o a veces agresivo, irreconocible por su propia mujer. Yo no lo vi en esa época, yo lo había dejado con un personaje amable, generoso, encantador. Y ese tormento interior, esa oscuridad interior, es la que a mi juicio aparece en esa fotografía que son desgarradoras. Ese diario de vida del crepúsculo de una vida. Humberto murió en Barcelona y solo después de su muerte Argentina empezó a reconocer la importancia del trabajo de Humberto y se le han hecho exposiciones y se le han publicado libros en Argentina. Y ese trabajo técnico extremo, él, por ejemplo, no lo habría podido hacer con una cámara digital, no habría podido hacer, era el trabajo que te da la esencia de la película y del negativo, y el conocimiento profundo que tú puedes tener de estos materiales.
Y hay un fotógrafo francés que tampoco es esencialmente un fotógrafo, es escritor y fotógrafo, Hervé Guibert, que también murió hace unos años, murió joven él, ¿no? Y que aquí tengo un libro modesto, pequeñito, no es necesario que uno compre libros muy grandes, este es un libro modesto, chiquitito, ¿no? Y son retratos de sus cercanos, ¿no? Hechos con una pequeña cámara, y es uno de los pocos casos que hay en la historia de la fotografía de alguien que es escritor y fotógrafo. Y ambas cosas, ambos lenguajes, los desarrolla en la plenitud. Y tiene un relato que tiene que ver con la luz, que es la foto que le hace a su madre. Y una foto que finalmente, cuando revela, se da cuenta que no existió. Porque el rollo, esta cosita larga que tú tienes que enganchar y poner adentro de la cámara, no se había enganchado, se soltó y la cámara funcionó en banda. No hay foto, no apareció nada. Y ese retrato con una luz, él habla, la luz que daba en ese departamento y que envolvía la figura de mi madre, ¿no? Y cómo él trabajó con toda esa luz y volvió a reconquistar la figura que él quería tener, el recuerdo de su madre, finalmente no existió, la foto que no existió. Todos los fotógrafos trabajamos con luz, ¿no? Hay un amigo mío que ya murió también, fotógrafo, pero que no lo conoce nadie como fotógrafo, era ingeniero, Eric Bertens, ¿no? Murió en Frutillar, jubilado, ingeniero, y su hijo me contaba que él fotografió, eso me lo contó él, que fotografió durante 30 a 40 años la cordillera. Era su tema, la cordillera, subir a la cordillera. Y cuando estaba jubilado, retirado en Frutillar, tenía problemas de respiración, no podía cargar la cámara, una cámara parecida a esta, ni las placas, y tenía que esperar que llegara su hijo. Y su hijo me contó que una vez él llegó a ver a su padre inquieto, nervioso, porque quería ir a sacar fotografías. Y recorrieron en un jeep 2 horas, llegaron a la parte baja de una montaña, después subieron, el hijo llevando la mochila con toda la cosa, subieron, escalaron durante más de 1 hora, llegaron a la parte de arriba del cerro donde él quería sacar esa foto, el hijo apenas respirando. Eric miró y le dijo, vámonos, no está. Le dijo, pero papá, si acabamos de llegar. Es que no está la luz. No está la luz. Vámonos, no hay foto posible. Eso es lo que generalmente un fotógrafo debe hacer. Si no está la luz, no hay la situación para sacar la foto. Y más vale esperar otro momento, porque la luz es la que construye la imagen. La luz es todo.